Bueno, gloria a Dios, acá estamos nuevamente, ¿no? Volvemos. Nuevamente te damos la bienvenida, bienvenido, Dios te bendiga. Bueno, en este día donde Dios va a hablar a tu corazón, si bien hemos tenido a lo largo de toda esta semana, hemos tenido estas palabras, ¿no? Todos los domingos, todo el lunes tuvimos palabras de parte de Dios ahí a las 8:30 que empezábamos, donde el lunes fue una palabra que teníamos que batallar por nuestra profecía, ¿no? Ahí nos hablaban nuestros pastores, esta palabra que vos tienes que tomar para tu vida, todas las promesas que Dios te da, ¿sí? A través de su palabra. También el día martes hablamos sobre cómo batallar por nuestra familia, ¿verdad? Así es. Por nuestra familia y bueno, Dios nos sigue dando herramientas, ¿no? El miércoles estuvimos batallando ahí por milagros, por sanidad. El jueves también, ¿no? Por la liberación, que muchos fueron libres. Y el viernes también el Señor nos dio una herramienta acerca de la economía. Y hoy vamos a dar una herramienta más. Amén. Que es el perdón. el perdón, ¿No? ¿no es cierto? Perdón. El perdón es tu arma. Bueno, buenas noches ahí a Desiree Muñoz, buenas noches Hilda Yarde, buenas noches a todos los que se van sumando, ¿no? Así que bueno, hoy tenemos esta palabra de parte de Dios que sabemos que va a tocar muchos corazones, porque es muy importante lo que vamos a dar hoy, ¿sí? Y una herramienta a la cual nos han dado y con la cual tenemos para poder avanzar y poder decir, Señor, acá tú nos diste estas herramientas, ahora tomamos todas tus promesas y salimos al campo de batalla, Y ¿verdad? con todas estas herramientas, ¿no? Poder ponerlo en práctica, obviamente, siguiendo, ¿no? La palabra de Dios, siendo obedientes, para poder ver el poder de Dios en cada uno de nuestros hogares, ¿no? Que por eso venimos en esta semana de santificación prácticamente, en estos 21 días de ayuno, donde Dios nos está limpiando, donde Dios nos está apartando para Él, ¿no? Qué lindo y qué importante sentir su presencia, más con el poder, la unción, de que sabemos que en la oración y el ayuno, ¿no? Son armas espirituales que Dios nos ha dado y que en estos 21 días cuando terminemos realmente sé que Dios va a derramar de su gracia, de su favor. Él está escuchando cada petición y yo sé que Él va a hacer milagros en tu vida, porque dice que Él es un Dios que hace posible lo imposible. Sabemos que no es un trueque, ¿no? Pero sí entendemos que nuestras oraciones, según la voluntad del Padre, dice que Él escucha y dice que Él cumple. Amén. Así que oramos y hoy va a ser un día donde también aprendamos una herramienta más muy importante para seguir santificándonos y que todo esto, ¿no? Seamos conscientes y entendamos que tiene que ser un estilo de vida. No solamente en esta semana, no solamente hoy, sino tiene que ser después de los 21 días de ayunos, seguir aprendiendo y seguir poniendo por obra lo que Dios nos enseña, ¿no? No ser solo oidores, sino también hacedores de la palabra. Amén. 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 Y bueno, como empezamos y como título era, ¿no? El perdón es tu arma. ¿Qué es el perdón, Jenny? Bueno, ¿qué es el perdón? A ver, yo buscando un poquito también, ¿no? Lo que significaba en griego, dice que significa dejar pasar, ¿no? Y es como cuando alguien deja de exigir la cancelación de una deuda, ¿no? Por tal vez una persona nos ofendió, ¿no es cierto? Entonces, no quiere decir que nos olvidemos de eso, no quiere decir que tal vez no contó lo que nos dijo, sino que tenemos que entender de que tenemos que entregarlo en las manos del Señor. Amén. Tenemos que decirle, Dios, yo lo pongo en tus manos. Yo quiero perdonar, ayúdame a perdonar, ¿no es cierto? Qué importante, ¿no? El de poder perdonar. Que sabemos que cuando vos soltás el perdón, también sos libre. Dios te hace libre. Yo muchas veces, también cuando me ha tocado a mí en un principio, en el caminar del Señor, venir con esa mochila cargada de falta de perdón, pero hoy Dios te va a hacer libre, tomado para tu vida, así decía ahí, escribinos un amén, porque Dios lo va a hacer. Si Dios lo hizo en nuestra vida, Dios lo va a hacer en tu vida.
Amén. Y bueno, rápidamente vamos a compartir esta palabra que se encuentra en Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15. ¿Sí? Ahí si tenés tu lápiz, ahí para anotar, porque yo sé que a través de esta charla, yo sé que este video se va a seguir reproduciendo y sé que este video va a ser de bendición para cada uno. ¿Sí? La palabra del Señor dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, dice. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Wow. Amén. Entonces lo que te quiero decir en esta hora, ¿sí? Lo que el Señor nos habla es que el Señor ya te perdonó. Solamente el Señor te dice que tú te perdones. ¿Sí? Cuán importante, como hablamos de un principio, ¿no? El de poder perdonar a aquellas personas que nos siguieron, que quizás en un momento de tu adolescencia, tu niñez, marcaron tu vida y vos venís viviendo con este dolor, con el de poder perdonar a aquellas personas, ¿no? Que te hicieron daño. Entonces, eso es lo que el Señor hoy quiere hablar a tu vida. Amén. Bien, esto me hace recordar, ¿no? Porque yo antes repetía mucho esto, también en el Padre Nuestro, ¿no? Señor, perdona mis ofensas, así como tú también, ¿no? Nos perdonas. Yo perdono, y para que tú me perdones. Y cuando vine al Señor, cuando me convertí, yo entendí realmente lo que significaba esta palabra, porque siempre lo repetimos. Señor, perdóname como yo perdono a los que me ofenden. Y obviamente en el mundo no perdonamos. ¿Por qué? Porque vivimos por sentimientos, porque no queremos perdonar, porque no entendemos, ¿no? Que nos atamos. El no perdonar nos trae atadura, ¿no? Nos traen esas cadenas. Entonces, cuando leí la palabra del Señor, mis ojos no fueron abiertos. Vino la revelación de parte de Dios, donde Él me decía, no solamente repetir, porque si no sería no una oración vana, sino una oración conforme a la voluntad de Dios, que es ponerlo en práctica, ¿no? Y esto yo lo entendí en un encuentro, por ejemplo, donde tuve que perdonar, ¿no es cierto? Yo les cuento un poquito, cuando yo me convertí, yo no tenía una relación con mi mamá. Yo era como perros y gatos, no podíamos hablar. Muchos años yo nunca le contaba de mis cosas. Pero ¿qué pasó? Cuando yo vengo a este encuentro, recibo a Jesús en mi corazón, una de las cosas que hice primeramente fue, obviamente, pedir perdón, perdonarle a mi mamá, ¿no? Y obviamente, como todos, perdonamos a muchos de los que nos hicieron mal, y también es el momento donde uno también tiene que pedir perdón, llega ese momento después. Y recuerdo que yo tenía que, después del encuentro, ponerme frente a la situación, ¿no? Es decir, tenía que volver a hablar con mi mamá, tenía que volver a decir, bueno, ¿y qué pasa ahora? Porque yo no la podía abrazar. ¿Y ahora cómo voy a hacer? Señor, ¿qué hago? Y recuerdo una vez que me había enojado yo con mi mamá, no me acuerdo por algo, donde me ofendí, y como yo antes era de ofenderme y tirar la puerta tal vez y no hablar, realmente yo hice lo mismo. Y cuando recuerdo que salí de su cuarto y me fui al mío, yo vivía en la parte de abajo, yo le dije, Señor, yo no quiero volver a lo mismo de antes, yo quiero que tú cambies mi vida. Yo quiero que vos, Señor, saques este enojo, saques este rencor de mí, saques todo resentimiento de mi corazón, Señor. Sana mi corazón, porque yo ya perdoné a mi mamá. Yo necesito que vos me ayudes a poder hablar con ella. Y recuerdo que el Espíritu Santo me comenzó a hablar y me dijo, anda, habla con ella. Y yo le dije, Señor, está bien, yo voy a ir, pero necesito que seas tú a través de mí, porque yo no sé qué puedo decir. Porque nunca yo iba a pedir perdón. ¿Por qué? Porque mi orgullo se levantaba, porque tenía enojo, ¿no? Por ese resentimiento, ese rencor. Y recuerdo de ir a su cuarto y ella me dijo, ¿qué haces acá? ¿No? Nunca había hecho eso, nunca había vuelto a pedirle perdón. Y de repente se encontró con que me senté al lado y le dije, ¿sabes qué? Si te ofendí, si te grité, si hice algo que no debería, yo te pido perdón. Y en ese momento yo no esperaba nada a cambio,
porque eso también aprendí en el Señor. Cuando uno perdona, no tenés que esperar tal vez alguna respuesta del otro, porque sé que a veces no pasa, no puede a veces pasar lo que tú quieres, lo que anhelas, ¿no? Pero yo le decía solamente a Espíritu Santo, toca a mi mamá y yo sé que vos me estás tocando a mí, a poder perdonar. Amén. Y recuerdo que en ese momento mi mamá me dice, ¿sabes qué? Yo también te pido perdón por todas las cosas, y fue algo tan poderoso porque a través de mi humillación, o sea, en el sentido de que me humillé ante Dios, me sujeté a Dios, fui obediente a su palabra y le dije, Señor, ya no es más con espada, ya no es más con espíritu, ahora es a través de tu Espíritu Santo, Señor, el que me va a dar fuerzas para hacer lo que nunca hice, de ir y pedir perdón. No es cierto, porque yo antes tenía mucha falta de perdón, yo no podía perdonar, no quería, no tenía ganas. Pero el Señor me enseñó que yo no debo de vivir por emociones, sino por decisiones. Y esa noche yo me quebranté, me arrodillé y tomé esa decisión y le dije, Dios, yo voy a ir a hablar con mi mamá, ahora tú obra a través de mí. Y fue algo poderoso. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo obró, yo lo dejé obrar, algo se rompió. Amén. Algo se rompió, ese hielo que había entre las dos se rompió y fue el Espíritu Santo quien también tocó a mi mamá y nos pudimos dar ese abrazo, ¿no? Y pudimos reconciliarnos, hablar de muchas cosas, y eso es lo que hace no ser obediente a la palabra y tomar una decisión, saber que Dios es el que está obrando aunque tú no lo veas. Amén. Qué importante lo que vos contás, ¿no? El de poder soltar el perdón, y aparte vos fijate también que el practicar el perdón también nos abre camino de bendición, de prosperidad en nuestra vida también, ¿sí? Mira, yo te quiero compartir esta palabra, Marcos capítulo 11, versículo 25 al 26. Mira lo que nos dice el Señor, ¿sí? Nuevamente te repito, Marcos capítulo 11, versículo 25 al 26 dice, y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. Amén. Y mira lo que nos dice el 26, porque si vosotros no perdonáis, nos habla, tampoco nuestro Padre, que está en los cielos, os perdonará vuestras ofensas. Así es como llegamos en el camino del Señor también, ¿no? Muchas veces venimos con esta carga, el de no poder perdonar, tanto como vos comentabas, esto es lo que pasaba en el encuentro, también me sucedía lo mismo a mí, y un tiempo tuve que perdonar, venía con esa amargura en el corazón, con esa tristeza, con ese enojo, el que tenía que perdonar a mi papá también, y en ese momento dije, Señor, yo lo perdono por todo lo que haya pasado, Señor, y yo bendigo su vida. Nosotros tenemos que bendecir también la vida de cada uno de ellos, ¿sí? ¿Para qué? Para que el Señor también nos perdone a nosotros nuestras ofensas. Y me llama la atención esto, lo que decía también Pedro cuando le dijo a Jesús, Maestro, si viene un hermano contra mí y me das una ofensa, me ofende, ¿cuántas veces debo perdonar? 7 veces le había dicho Jesús, y Jesús le había dicho, no te he dicho, Pedro, 7 veces, sino aún 70 veces 7. ¿No? Qué importante, yo me quedé maravillado con esta palabra cuando Jesús le dice, aún 70 veces 7 te he dicho que tenés que perdonar. El perdonar es todos los días. Nosotros no nos manejamos por sentimientos de decir, no, yo siento perdonar, yo siento hacer esto, yo siento lo otro. No, sino que tenemos que tomar decisiones. Yo decido perdonar, yo decido hacer esto, yo decido lo otro. Pero qué importante cuando nuestro Padre nos pone esto, ¿no? El de poder perdonar y también soltar el perdón. Amén. Yo les leo otro versículo también en Isaías 64:6. Miren lo que dice, todos somos como gente impura, todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia delante de Dios. ¿Qué te quiero decir con este versículo? Y te doy un ejemplo. Yo recuerdo en algún momento, hace mucho, más o menos, ¿no? Habíamos tenido una discusión acá con mi esposo, y realmente comenzó a levantarse el orgullo, ¿no? Nosotros conocíamos la palabra,
que el sol dice no se debe oponer a nuestro enojo. Es decir, que nosotros teníamos que hablar, teníamos que poner en práctica la palabra de Dios, ¿no es cierto? De poder charlar, de poder tener esa comunicación antes de que termine el día, pero realmente no lo hacíamos. ¿Por qué? Porque el orgullo comenzó a levantarse, ¿no? Por eso el orgullo es una de las cosas que hace que nosotros no pidamos perdón. Es una de las cosas, uno de los motivos, ¿no? Entonces el orgullo, el decir, no, él tiene la culpa, no, ella tiene la culpa, no, él me tiene que venir a pedir perdón, no, ella me tiene que pedir perdón. Y comenzamos con eso, ¿no? De quién ganaba. Y yo en un momento dije, Señor, yo quiero sujetarme, yo quiero hacer tu voluntad, pero me está costando. Y ahí fue donde yo tomé una decisión, pero no el de perdonar, porque aún seguía un poco dura. Y recuerdo llamarla a la pastora, ¿no? Y hablamos con los pastores. Y bueno, ahí nos comenzaron a ministrar y demás. Y comenzamos a hablar, ¿no? El por qué me había molestado, el por qué él se había molestado. Pero en conclusión fue que yo, según mis propios pensamientos, según mi propio juicio, yo tenía la razón. Y él, de su lado, lo mismo, ¿no? Yo tengo la razón, porque ella empezó, porque ella me hizo esto, ella me hizo lo otro. Entonces, cada uno tenía, ¿no? Su parte, ¿no? Es decir, no, yo tengo la razón. Y cuando la pastora en ese momento me decía, bueno, pero es hora en el que Dios quiere que ustedes se perdonen, de que puedan hablar, ¿no? Y yo no lo podía ni abrazar. Ya había entrado un espíritu incluso hasta de rechazo. Mira lo que hace, ¿no? El no perdonar, el de levantarse el orgullo, eso es una raíz de amargura, el no perdonar también, la falta de perdón. Comienza a crecer, dejamos de hablarnos, después ya no lo quiero mirar, no quiero que me abrace, no quiero que me toque. Y en ese momento la pastora me dijo, ¿sabes qué? Vos tenés que romper con ese espíritu de rechazo. Así que vos, que por ahí estás peleada con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con una amiga, un amigo, con cualquier familiar, tenés que romper ese hielo. Vamos, yo te motivo, yo te invito a que tú rompas ese hielo. ¿Cómo? Abrazando. Porque cuando nosotros nos abrazamos, aún sin tener ganas, aún sin querer, algo se rompió en la espiritual. Era el Espíritu Santo haciendo la obra. Porque entendimos que cuando ponemos a Jesús en el medio, es nuestro matrimonio quien gana. Es nuestro matrimonio, no él ni yo. Ganó nuestro matrimonio, ganó nuestra hija, ganó nuestra familia. Y por eso es que cuando nosotros nos sujetamos y practicamos la palabra del Señor, entonces podemos ver el poder de Dios, la bendición, ¿no es cierto? Amén. Y aparte también importante es esto, que dice que la palabra dice que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Cuando también nosotros pasamos por este proceso, entendimos esta palabra de decirnos, como decía mi esposa acá presente, que ya no gana ella, no gano yo, sino que gana Cristo. Vos en ese momento mirá a la cruz y decir, Señor, ya no vivo yo, sino vos vive en mí. Y en ese momento vas a ver que tu vida va a cambiar. En ese momento esa raíz de amargura se va a tener que ir en el nombre de Jesús. Amén. Amén, ¿no? Yo le decía que a veces, aunque no se lo merezca, aún sin merecerlo, aún sin merecer esa persona mi perdón o pedirle yo perdón, lo tengo que hacer, ¿sí? Porque el problema muchas veces es la falta de comunicación también, ¿no? Nos quedamos con ese resentimiento como hablamos y no hablamos. Entonces ahí se pierde la comunicación y como les digo, después dormimos espalda con espalda, pasan días, pasan semanas, pasan meses, ¿no? Y también hemos visto donde matrimonios, cuando sucede todo esto, lo único que hoy en día está cuando vos agarrás, ¿no?, el internet y lo único que haces es el dedito para arriba que está todo bien o el dedito para abajo que está todo mal, ¿no? Y llegas a tu casa y decís, otra vez tengo que pasar por esta misma situación, pero ahí donde el Señor te dice, tenés que perdonar. Y a veces también pensamos eso, ¿no? Que lo que nosotros pensamos es justo, pero ante los ojos de Dios, como decía este versículo en Isaías 64:6, para Dios son trapos de inmundicia. O sea, nosotros creemos tener la razón, pero ante los ojos de papá no es así. Porque al final todos nos equivocamos, ¿no? Todos pecamos, todos somos pecadores. Entonces Dios acá nos quiere decir que no debemos tampoco de juzgar ni de criticar,
que a veces yo creo tener la razón, pero ante los ojos de Dios no es así, ¿no? Porque la gente no se enoja, tampoco no se amarga ni nada por loca, ¿no? Sino que algo pasó. Entonces, la falta de comunicación hace que el enemigo entre, ¿no? Y destruya matrimonios, destruya familias, destruya relaciones. Por eso te digo, te invito y te animo a que vos puedas, ¿no? A romper ese hielo, de levantar el teléfono y decirle, ¿sabes qué? Perdóname mamá, perdóname papá, aún sin tener vos la razón, perdón, ¿no? Aún sin tener ellos la razón o vos la razón de poder perdonar, pedir perdón, que es lo más importante. Mira, me impacta lo que vos decís. Y en este tiempo yo creo que el Señor va a empezar a tocar cada uno de nuestros corazones y vamos a recordar, nos va a venir a memoria el de poder perdonar a esa persona que nos hizo daño, que nos dañó desde muy chico, ¿no? Quizás o en este tiempo, quizás en una mala mirada y vos ya te sentiste como enojado con esa persona. La palabra del Señor dice, volveos a mí y yo me os volveré a ustedes. Eso es lo que el Señor nos habla en esta noche, ¿no? Amén. Sí, perdón. Algo que también me quedó impactado cuando nuestros pastores nos ministraron y estábamos nosotros que no queríamos hablar, fue que realmente me dijo, ¿tú estás bien peleada? ¿Vos te sentís bien estando de esa manera, peleada con tu esposo, ¿no? Y a él le preguntaron lo mismo, ¿vos te sentís bien? Yo creo que nadie se siente bien cuando uno está mal con alguien, ¿no? Cuando uno está enojado con alguien. Nadie se va a sentir bien. Y Dios conoce nuestros corazones. Por eso hoy Dios te da la oportunidad para que vos puedas perdonar. Y también pedir perdón, que es muy importante. Amén. Nos dice también, ¿no? Que no dejemos que la falta de perdón nos cause amargura en nosotros, en nuestro corazón. A causa de eso, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Reaccionamos mal. Directamente no queremos hablar con esa persona. Y si quizás pasó esto, ¿qué es lo que haces? Vas por la calle y te lo cruzas. ¿Qué es lo que hacemos? Nos cruzamos de vereda, como se dice, y no queremos mirarlo a los ojos. Pero el Señor hoy nos está haciendo una invitación, el de poder perdonar a aquellas personas. Y también el de perdonar a nosotros, porque ya Cristo nos perdonó. Y mira, perdón, y esto también me trae a memoria algo muy importante, ¿no? Porque cuando hay pecado y la falta de perdón es un pecado, nosotros no podemos ganar nuestras batallas, no podemos ganar la guerra. ¿Por qué? Porque hemos abierto puertas. Y esto me trae a memoria la historia de Josué, por ejemplo, ¿no? Cuando perdió contra Jai, donde él fue a pelear y donde obviamente perdió. Y dice que Josué, ¿no? Se inclinó, yo me lo imagino ahí a Josué llorando, decir, Señor, ¿por qué me trajiste acá y me entregaste en manos de mis enemigos? Pero ¿sabes qué le dijo Dios? Le dijo, Josué, levántate, porque hay anatema en el pueblo, hay pecado, hay maldición. Y Josué se quedó como, ¿qué pasó? ¿No? Nunca me enteré, no me di cuenta. Pero esto nos hace entender de que cuando hay pecado, hay anatema, nosotros no podemos ganar la guerra. Y si nosotros no perdonamos o no pedimos perdón, se vuelve también en un pecado. Amén. Entonces, para ganar nosotros nuestra guerra necesitamos santificarnos. ¿Qué le dijo Dios? Tenés que sacar el anatema. Y ahí fue donde Acán, el que había robado el oro, había robado plata, ¿no? Había robado un manto babilónico del pueblo de Jai, porque Dios le dijo, no tomes nada de ese pueblo, no tomes absolutamente nada. Pero sin embargo Acán escondió, ¿no? Ese oro, escondió esa plata y lo enterró debajo de su tienda. Entonces Josué, ¿no? Dios le habló a Josué y Josué fue y obviamente tuvieron que sacar ese anatema. Entonces Dios hoy nos está diciendo que tenemos que cerrar esas puertas, tenemos que entregar esa falta de perdón, tenemos que pedir perdón también, para que cada día nosotros podamos entrar en batalla, en guerra, porque sabemos que todos los días nosotros, para presentarnos delante de Dios, debemos de tener un corazón limpio, un corazón santificado, no agujereado, no roto, no con falta de perdón. Entonces tenemos que santificarnos. Por eso hoy es una de las herramientas que Dios nos quiere enseñar, ¿no es cierto? Que Amén. Esto se tiene que volver
un estilo de vida, un principio para todo hijo de Dios, ¿no? Porque también la palabra dice, si nosotros amamos a Dios, tenemos que guardar sus mandamientos, tenemos que guardar sus estatutos, es decir, tenemos que practicar sus mandamientos, ser obedientes. Amén, qué importante lo que dices, ¿no? Y esto yo te quiero compartir esta palabra también, donde nos habla la parábola del siervo malvado. Y lo vamos a ver en el libro de Mateo, capítulo 18, del 22 al 35. La historia nos habla, ¿no? Donde estaba el amo con su siervo, donde le debía, ¿no? Le debía al amo, y el amo dice que lo quería vender a él y a toda su familia. ¿Para qué? Para que él pueda recompensar lo que había perdido. Dice que en ese momento el siervo le dice, Señor, ten piedad, ten misericordia de mí. Dice que el amo en un momento lo suelta y tuvo compasión de él. Tuvo misericordia de él. Y en ese momento lo que hace es, bueno, lo dejó ir, ¿sí? Tuvo compasión de toda la deuda que él tenía con su amo. Y en ese momento dice que cuando salía un consiervo de este hermano, de este siervo, dice que también le debía dinero. Ajá. Y en ese momento dice que lo trató de una manera diferente. Dice que lo acusó, dice que lo empezó a empujar, lo empezó a apurar, diciéndole, me tenés que pagar, ¿no? Y vemos la diferencia en esta historia de lo que hizo su amo y de lo que hizo él con su consiervo, ¿no? El de poder, qué importante es pedir perdón y qué importante también es soltar el perdón, ¿no? Amén, sí, porque este siervo, ¿no? Había encontrado misericordia en ese amo. Ese amo sería Dios. Nosotros vamos todo el tiempo, ¿no? Pidiendo perdón. Es decir, nosotros, por cuanto todos, dice la palabra, estamos destituidos de la gloria de Dios, necesitamos a Jesús cada día en nuestra vida, necesitamos arrepentirnos, necesitamos pedir perdón. Y dice que Dios nos perdona cada día, dice que Él perdona multitud de errores. Y este amo le perdonó esa deuda a este siervo. ¿Pero qué hizo este siervo? Este siervo no fue misericordioso, no lo perdonó y más bien lo mandó a la cárcel a su consiervo, ¿no? ¿Cuántas veces a nosotros nos pasa eso? De que le pedimos perdón a Dios, queremos que Él nos perdone, pero nosotros no perdonamos. Pero como hablaba mi esposo en un principio, si nosotros no perdonamos, ¿cómo Dios nos puede perdonar? ¿Cómo podríamos estar sin el perdón de Dios? Tenemos que recordar que Jesús murió en esa cruz, se sacrificó en esa cruz para el perdón de tus pecados y de los míos. Amén. Entonces, si nosotros no perdonamos, es como que ese sacrificio no valió la pena. Y cada día tenemos que recordar que Jesús fue humillado, que Jesús fue escupido, Jesús fue crucificado. Es más, cuando Él estaba en aquella cruz, junto a los dos ladrones, y todos burlándose de Él, Jesús dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Era la hora de las tinieblas. Y recuerda que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades, demonios. Entonces, cuando Jesús dijo, es hora de las tinieblas, cuando viene alguien que te ofende, cuando viene alguien que te trata mal, cuando alguien te abandona, cuando alguien te rechaza, acuérdate que esa persona está atada, que esa persona está siendo influenciada por poderes satánicos, por demonios. Amén. Entonces, eso tenemos que entender. Qué importante lo que decías vos, ¿no? Y vemos también acá que, ¿por qué hay falta de perdón? ¿No? Como vos decís, porque hay amargura, hay odio, hay tristeza, hay abandono, hay rechazo. Eso es lo que hace, lo que nos hace hacer lo que es, porque hay falta de perdón en nosotros. Pero hoy el Señor nos está hablando para nosotros poder perdonar a esas personas. Porque hoy el Señor nos quiere hacer libre. Amén. ¿No? Entonces, como decía mi esposo, ¿por qué entonces hay falta de perdón? Y puede ser provocado, ¿no? Como yo te decía, tal vez por ese rechazo, por ese abandono, te abandonaron tus padres, por incesto, por infidelidad, por mentiras, porque alguien te humilló delante de la gente, por esas palabras hirientes, ¿no es cierto? Mira, yo te cuento un testimonio mío, siempre lo hemos compartido cuando nos conectamos ahí, cuando vivimos lo que es el encuentro.
Desde muy chiquito mi padre me había dejado, vivía con esa amargura, esa tristeza, lo que estamos hablando ahora, ¿no? Porque hay falta de perdón. Pero cuando vos dejas todo en la mano de Dios, la verdad que Dios te hace libre. Y en ese momento yo pude perdonar a mi papá por todo lo que había pasado y la verdad que Dios me hizo libre. Y hoy creo lo que Dios va a hacer y va a seguir haciendo a través de su vida. ¿Por qué? Porque solté el perdón. Dios se va a encargar de esa persona, ¿sí? De poder tocar sus corazones y poder ver también de lo que Dios va a empezar a hacer en ellos. Si vos soltaste el perdón, Dios también va a visitarlo a cada uno de ellos, ¿no? Amén, eso es lo que yo contaba, ¿no? Lo que me pasó con mi mamá. Cuando yo solté el perdón, cuando yo perdoné y pedí perdón, ahí fue hermoso lo que hizo el Espíritu Santo, ¿no? De que pudimos nuevamente reunirnos como madre e hija, que no habíamos ido casi nunca, ¿no? Y lo mismo que te pasó a vos con tu papá, el de poder soltar eso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos perdonamos, estamos atados. Son esas cadenas que están en nosotros y nosotros queremos ser libres y nosotros queremos seguir adelante, queremos ser felices, queremos tantas cosas y siempre retrocedemos al pasado, ¿no? ¿Por qué? Porque nos causó el rechazo, el abandono, la traición, causó que yo no perdonara, causó que esa falta de perdón esté en mí, ¿no? Esa raíz de amargura crezca y crezca y crezca, ¿no? Al punto de que, por ejemplo, mi esposo decía el día que se muera mi papá, yo no quiero estar ahí. Pero sin embargo, cuando él entregó todo, Dios hizo la obra. Y no solamente eso, porque cuando tú te sometes a la voluntad de Dios, a lo que Él nos enseña, ahí fue donde no solamente pude acercarme con mi mamá, no solamente el Espíritu tocó a mi mamá, sino que también tocó al papá de mi esposo, ¿no? Porque a los días él se comunicó, años no se comunicaban, sin embargo, Dios abrió los cielos, Dios pudo obrar en algo que para nosotros era imposible, ¿no? Después de muchísimos años sin comunicación, pero realmente Dios es un Dios sobrenatural, Dios es un Dios de poder y ese poder lo quiere manifestar en cada uno de nosotros, ¿no? En esa tierra prometida que pedimos siempre. Ahora, nosotros pedimos bendición, pero también ¿cómo puede haber bendición cuando hay pecado, ¿no? Así como Acán tenía esto, ¿no? Debajo de su tienda y es anatema, por eso no pudieron ganar esa guerra. Entonces cuando hay pecado también en nosotros, no podemos, por ejemplo, el pecado puede ser en nuestra economía. ¿Cuál puede ser? No sé, por ahí un fraude, por ahí me organicé mal, por ahí agarré algo que no era mío, me quedé con algún vuelto, por ahí estoy administrando mal el dinero, ¿no es cierto? O también el mal uso del celular, ¿qué estoy viendo? ¿Qué estoy escuchando? ¿No es cierto? Entonces Dios nos llama a santificarnos. A santificarnos en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? En lo familiar, tal vez estamos con gritos, estamos con peleas, con los viejos hábitos de antes, ¿no? Nos metemos en murmuraciones, en chismes, tenemos envidia y no le entregamos al Señor. Entonces todas esas cosas que no le entregamos a Dios causa de que esas puertas estén abiertas y que por más que nosotros oremos por esa tierra prometida, para que Dios obre en nuestra familia, no va a poder llegar al cielo, porque esas oraciones serían vanas, porque dice que Dios, cuando hay pecado, esconde su rostro y no nos permite escuchar su voz. Por eso es que nosotros debemos ir a la presencia de Dios con un corazón santificado, con un corazón entregado, decirle: Dios, acá estoy. Primero que todo te pido perdón, Señor, perdón por mis pecados, perdón por mis iniquidades. Tal vez vos no lo hiciste, pero si sabes que hay algo que pasó en tu familia, tú lo tienes que renunciar, tú lo tienes que entregar a Dios para que esa maldición no te persiga. Tal vez la pobreza, la deuda, ¿no? Tal vez la violencia, tantas cosas que pueden venir detrás de nosotros, ¿no? En nuestra familia, en nuestros antepasados. Pero Señor, nosotros te pedimos perdón por ellos. Señor, renunciamos a cada uno de esos espíritus. Ustedes, si escucharon ahí la charla del día jueves de la hermana Alexandra de la liberación, vas a saber ya cómo autoministrarte, cómo liberarte vos misma. Cada vez que aparece algo, por ejemplo, siempre decimos, como decía David: Señor, si hay algo oculto, si hay algún pecado oculto, Señor, sácalo a la luz.
¿Para qué lo va a sacar el Señor a la luz? Para que tú renuncies a eso, para que no haya pecado en tu vida. Por ahí vos decís, Señor, pero estoy diezmando, pero estoy administrando bien mi dinero y sin embargo no me alcanza. ¿Qué pasa, Señor? ¿Qué estoy haciendo mal? Y tal vez un pecado de tus padres, de tus ancestros, esa iniquidad te está arrastrando y por ahí vos no lo sabés. Por eso, Señor, ahí tenés que decir, renuncio a ese espíritu, no sé, de estafa, a ese espíritu de pobreza, de deudas, a ese espíritu de escasez, de miseria. Señor, yo renuncio y te pido perdón por aquellos que tal vez en mi familia lo hicieron, ¿no? O tal vez yo inconscientemente y no me acuerdo. Padre, tal vez lo hice, me quedé con algún vuelto cuando era una niña, cuando pasó algo. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a ser libres, libres del anatema, libres de ese pecado, de esa maldición, ¿no? Y poder entrar, como se dice, a los atrios de papá, ¿no? Con un corazón santificado para que nuestras oraciones lleguen a su trono como ese incienso, ¿no? Para que le agrade a papá, y dice que Él responde nuestras oraciones cuando clamamos. Dice, clama a mí y yo te responderé. Pero tenemos que entrar limpios, como decimos siempre. Señor, limpia nuestras vestiduras. Límpianos de toda, Señor, maldad, de toda iniquidad, de toda inmundicia. ¿No es cierto? Y acá nos habla también lo que vos relatás y hablamos de esto del perdón también, y uno de esos son también el enojo, ¿no? Y nos vemos reflejados en la historia de Jonás, cuando el Señor le dice a Jonás, anda a hablar al pueblo de Nínive, y Jonás estaba enojado, porque no quería que el pueblo de Nínive, ya que había dado la espalda a Dios, ¿no? Y Dios en su gran misericordia le había dicho, Jonás, tenés que ir y hablar, ¿no? Y Jonás estaba enojado también de todo lo que estaba pasando por este pueblo. Amén. Y ese enojo de Jonás, ¿qué hizo? Volvió con esa raíz de amargura, ¿no? Y vos fijate que Dios en su gran misericordia aún le dio oportunidad, pero ¿dónde? Dentro del pez, ¿no? Que lo comió. Pero cuando él se arrepintió, cuando él le dijo, está bien, Señor, voy a hacer lo que tú me mandas a hacer, dice que el pez lo vomitó, ¿no? Y ahí también debemos de ver a dónde te lleva el enojo, a dónde te lleva la falta de perdón, ¿no es cierto? Y Dios también nos cuenta en Nahum 1:7, dice, Jehová es bueno y fortalece en el día de la angustia, dice, y conoce en los que en Él confían. Es decir, que fortalece en el día de la angustia. Tal vez en ese momento a vos te ofendieron, tal vez te rechazaron, como decíamos, te abandonaron, te traicionaron, te mintieron. Pero sin embargo dice que Dios conoce tu angustia y que en esa angustia Dios es bueno y está contigo. Dice que Él nos fortalece y que sobre todo Él conoce a los que en Él confían. Cuando tú no crees que Dios va a cambiar a esa persona, tal vez vos decís, Señor, no va a cambiar, ¿qué va a cambiar? No, vos nunca más cambiás. Tal vez vos le decís eso a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Tal vez vos estás declarando esa palabra y Dios te está diciendo, no, esa palabra tenés que declarar lo positivo, esa palabra es negativa. Y cuando tú declaras que no va a cambiar, tú estás diciendo, Dios, yo no confío en ti. Porque cuando tú confías en Dios, sabes que Él lo va a hacer. Cuando tú confías en Dios, lo sabes. Confías que Él va a traer justicia. Confías que Él te va a ayudar, que Él va a hacer justicia con aquellos que hicieron injusticia con vos, precisamente. Cuando le entregás ese sentimiento negativo, ¿no es cierto? Entonces debemos demostrarle esa confianza a papá, de decirle, Dios, tal vez mis ojos no lo ven ahora, pero como nosotros vivimos por fe, Señor, yo creo que tú lo vas a cambiar. ¿Sabes qué? Siempre digo esto, mientras nadie daba un peso por mí, mientras yo andaba por las calles borracha, mi mamá y Dios sobre todas las cosas no me veía de esa forma. Y mi mamá, a pesar de verme como me veía, ella seguía orando por mí. Eso le decía a Dios que ella tenía confianza en Él, que en algún momento Dios iba a obrar, Esa era la fe de ella, la confianza que depositaba en Dios Todopoderoso.
Amén. Y tenemos que confiar y declarar en nuestros hijos, no señalarle las cosas que por ahí se equivocan, sino de decirle, de ayudarle, de decirle, lo vas a poder, lo vas a lograr. No, muchas veces nosotros también cuando nuestra hija está estudiando, le decimos, y también oramos, ¿no? Ahí que ella tiene su grupo, dando palabra a los niños, le decimos, tú puedes, y empezamos a profetizar sobre su vida. Empezamos a decirle, tú vas a llevar la palabra del Evangelio ahí donde te encuentres en la escuela, Dios te va a usar en gran manera. Nosotros tenemos que ser eso, como padres tenemos que empezar a decir, a profetizar sobre nuestros hijos que ellos van a poder, que ellos lo van a lograr, no tirarlo hacia abajo. Muchas veces también me ha pasado en nosotros, en un principio, cuando no conocíamos de Dios y en las discusiones, nosotros lo que hacíamos era, tú no vas a cambiar en esto, tu carácter, tu orgullo no te va a llevar a ningún lado. Y sin embargo, ¿qué es lo que hacíamos? Seguíamos bajando la autoestima también, ¿no? Sí, aparte de eso, el de declarar esas palabras, ¿no?, hace que vayamos a la falta de perdón, de no confiar en Dios. El que no confía en Dios va a seguir con esa falta de perdón. Pero hoy Dios te está diciendo, confía en mí, confía en mí. A veces no entendemos, ¿no? Como Jonás. Jonás decía que, Señor, yo sé que tú eres misericordioso y que vas a perdonar a ese pueblo. Ese pueblo de Nínive hacían grandes maldades, grandes pecados tenían. Pero sin embargo Jonás no quería que Dios los perdone, por eso él se escapó. Dios lo llamó a Nínive y él se fue para Tarsis, para el otro lado. Porque él realmente sabía que Dios era un Dios de poder y de misericordia, ¿no? Dios era bueno, es bueno. Y sin embargo, Dios le dijo, ¿tanto así te puedes enojar, Jonás? Entonces, Dios nos está diciendo lo mismo. ¿Tanto así te puedes enojar que no puedes perdonar, que no puedes pedir perdón? Si yo quiero perdonarte, ¿cómo lo voy a hacer si tú no sueltas el perdón? Si tú no entiendes que el pedir perdón también es para ganancia tuya, es para tu beneficio, para tu beneficio. Ahí es donde vas a ser libre, donde esas cárceles espirituales se van a abrir y donde vas a poder realmente vivir con paz, donde ya no vas a vivir en el pasado, sino que vas a poder seguir adelante. ¿No? ¿Por qué? Porque la falta de perdón te destruye. Entonces, cuando nosotros perdonamos, pedimos perdón, hay algo que se desata, ¿no es cierto? Amén. Y eso es lo que tenemos que hacer día a día, constante, ¿no? De poder entrar a la presencia de Dios y de poder, Dios te va a traer, en este tiempo yo creo que Dios te va a traer a memoria aquellas personas que te hicieron daño y que vos puedas tomar hoy una decisión de decir, Señor, yo lo perdono. Aunque me humilló, aunque me insultó, aunque no sé lo que haya pasado en tu vida, pero hoy Dios te dice, tenés que perdonar. ¿Para qué? Para que sueltes el perdón y tú vas a ser libre también en esta noche. ¿Sí? Como te veníamos diciendo desde un principio, a lo largo de esta semana hemos tenido herramientas, nos han dado herramientas, ¿sí? Para poder ponerlo en práctica, para poder y decirle al Señor, Señor, ayúdame, porque muchas veces pensamos que lo podemos hacer todo en nuestra propia fuerza, pero el Señor donde te dice, tenés que parar y esperar, ¿no? Y confiar en mí que yo lo voy a hacer. Y es donde el Señor te invita en esta noche a que te tomes fuerte de la mano del Señor, porque Él va delante tuyo y Él va a pelear tus batallas. Amén. Amén. Tal vez vos del otro lado me estás diciendo, Jenny, pero es difícil perdonar. Es difícil perdonar, me violaron, me tocaron, me manosearon, tal vez me humillaron de una manera que vos no te puedes imaginar, me engañaron, me dejaron con 2, 3 hijos, con un hijo. ¿Cómo puedo perdonar, Jenny, eso? Pero ¿sabes qué? Ya no es con espada ni con ejército, ya no es con nuestras fuerzas. Hoy Dios te va a dar el poder, hoy Dios te va a dar la autoridad para que tú puedas perdonar, para que tú seas libre, para que tú seas libre. Esto se trata de ti. Dios va a tener un trato con esa persona. Dios va a hacer justicia por vos. Dios es el que te sostiene. Dios es el que te va a traer esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa raíz de amargura hoy tiene que salir. Amén. Ese enojo, esa ira, ese resentimiento, que ese resentimiento son las emociones que guardamos, no esas emociones negativas, esos sentimientos
que van comenzando a dar frutos, ¿no? El otro día la pastora me decía este ejemplo, ¿no? Que por ejemplo la pava nosotros vaciamos, renunciamos tal vez al perdón, renunciamos a la falta de perdón, pero al fondo queda ese sarro, ¿no? Ese sarro sería la iniquidad, esa raíz de amargura a la que tenemos que romper también hoy. Hoy vamos a renunciar a esa iniquidad, hoy vamos a renunciar a esa falta de perdón. Hoy es Dios abriendo tu boca, hoy es Dios quien te va a dar la fortaleza para que tú puedas perdonar y también para que pidas perdón. Tal vez vos que realmente hiciste cosas que no deberías. Yo recuerdo también cuando llegué al camino del Señor tener que pedir perdón a muchas personas por haber ofendido, por haber tal vez lastimado, ¿no? O entrando en violencia. Entonces, no importa lo que tú hayas hecho, no importa lo que hiciste, si abandonaste, si fuiste tú la víctima o el victimario, tal vez mataste, no sé, tal vez violaste o tal vez lo hicieron contigo, pero esta noche es la noche para que vos seas libre. Seas libre de todo eso que el enemigo entra con estas puertas abiertas para destruir, matar. ¿No es cierto? Entonces, Él no solamente viene por vos, sino que también viene por tus generaciones. Por eso, mientras dependa de nosotros, tenemos que santificarnos, ser libres. Y no solamente, como decíamos hoy, no solamente esta semana, todos los días de nuestra vida. Es un principio para todo hijo de Dios. Entender que en Dios tenemos las fuerzas para perdonar. Jesús perdonó a aquellos que le hicieron lo que le hicieron. ¿Vos te imaginás? ¿Cómo tú podrías perdonar a alguien que mata a tu hijo? ¿Cómo tú podrías perdonar a esa persona? Jonás se sentía de esa manera y a veces nosotros terminamos siendo ese Jonás. De que no queremos perdonar porque creemos que estamos teniendo la razón. Creemos que lo que nosotros pensamos es justo. No, pero ellos no se lo merecen. Ellos no se merecen el perdón. Ellos deberían de morir, están presos. Pero ¿sabes qué? Ellos también fueron en algún momento maltratados, violados, abandonados, rechazados. Porque uno no es como uno, no crece siendo de esa manera. Hay algo que marcó sus vidas. Vinieron tal vez de esa familia donde hubo violencia, donde hubo droga, donde hubo alcohol, hubo infidelidades, hubo tantas cosas. Y creció y el enemigo comenzó a trabajar a través de él o de ella para hacer maldades. Antes nosotros éramos instrumentos de Satanás, hoy somos instrumentos de Dios. Amén. Y tenemos que entender que no es nuestra lucha contra carne y sangre, no es contra nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestra amiga, nuestro compañero de trabajo, nuestro compañero de estudio, no, es contra esas potestades, contra todos los demonios de Satanás. Todo ese plan que tiene Satanás lo tenemos que destruir en el nombre de Jesús. Esos planes se deshacen. Todo espíritu de destrucción que viene en la familia, de división, ese espíritu de Leviatán, hoy tiene que irse en el poderoso nombre de Jesús. Si tú quieres un matrimonio bendecido, si tú quieres que tu familia se restaure, si tú quieres que cualquier relación sea restaurada, hoy tú tienes que entregar el perdón, hoy tú tienes que perdonar, porque cuando tú hagas eso, hay algo que se rompe en lo espiritual, es Dios obrando, es el Espíritu Santo tocando corazones, es el Espíritu Santo redarguyendo de pecado y trayendo a memoria muchas cosas para que obviamente gane el amor de Dios. Amén. Porque Dios es amor, y cuando el amor de Dios está, el enemigo no va a poder tocar tu casa, tu hogar, tu familia, tus hijos. Dios es amor y también la palabra nos dice que si nosotros no perdonamos a nuestro prójimo, si nosotros decimos amar a nuestro prójimo y no lo perdonamos, entonces le estamos haciendo mentiroso a Dios, ¿no? Amén. Así es, ¿no? Lo que vos decís. Y yo creo que en esta noche el Señor va a hablar a cada uno de sus corazones.
Y yo creo verdaderamente que el Señor va a empezar a obrar, ya está empezando a obrar sobre tu vida, ¿sí? Sobre tu vida. Yo quiero que a lo largo también de toda la charla, mañana también tenemos el culto, ¿sí? El lunes y martes también vamos a tener un culto, que vos puedas dar testimonio de lo que Dios va a hacer en tu vida. Amén. Pon ahí, escribinos ahí acá en los comentarios, escribinos tu testimonio, porque ese testimonio va a tocar a muchas personas, y si Dios lo hizo contigo, lo hizo con nosotros, Dios lo va a hacer con cada uno de ustedes. Amén. Empezá a decir, empezá a recordar, Señor, a quién tengo que perdonar. El Señor lo va a traer a memoria, pero soltar el perdón. No lo hagas de boca para adentro, sino expresarlo. El Señor quiere escuchar tu voz y decir, Señor, yo lo perdono. Amén, amén. Y también me traía el Señor a memoria, ¿no es cierto? Que nosotros tenemos que tomar una decisión. Hoy tú tienes que tomar una decisión. Si quieres que Dios obre en tu vida, en lo que tú estás pidiendo en esa tierra prometida, cerremos hoy las puertas para que Dios no solamente nos perdone, sino para que también haga esa obra maravillosa en lo que vos estás pidiendo. Amén. Esas oraciones van a ser escuchadas cuando tú realmente le digas, Señor, acá estoy. Lo que antes no podía hacer, ayúdame a hacerlo. En el nombre de Jesús. Y tenés que entregarlo por fe. En el nombre poderoso de Jesús. Quiero que hoy tú tomes la decisión. Así como un día yo tomé la decisión de algo que jamás había hecho. Yo me arrodillé, me quebranté y le dije, Dios, obra en mí, cámbiame. Dios, ayúdame a hablar con mi mamá, ayúdame a hablar con esta persona. Ayúdame, Dios. No quiero volver atrás. No quiero volver a tener esos viejos hábitos. No quiero, Señor, tener la misma relación con mi madre en ese momento. Hoy quiero que eso cambie. Hoy quiero que tú obres. Hoy quiero que tú restaures. Hoy quiero que tú nos liberes. Así que en el nombre poderoso de Jesús, hoy lo vas a hacer por fe. Hoy lo vas a hacer creyendo que Dios se va a manifestar en tu vida, en lo que tú le estás pidiendo, para que esa tierra prometida llegue. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Así que vamos ya a estar ministrando, vamos a estar orando. ¿Qué te parece si antes también oramos por la persona? Si sos nuevo, están invitados para que vos puedas ingresar en este link, en esta página de Casa de Milagro y Restauración, ¿sí? Extensión Catedral de la Fe. Queremos orar por ti. Queremos que tú puedas recibir a Jesús como tu Señor y tu Salvador, ¿sí? Y si te has apartado también, que puedas decir, Señor, te necesito. En mis propias fuerzas ya no puedo hacer más nada. Señor, quiero que vos visites mi vida. Quiero que vos visites a mi familia. Quiero que vos restaures mi matrimonio. Quiero que vos restaures a mis hijos, y yo creo en el nombre de Jesús que Él lo va a hacer. Amén. Hacemos una oración de entrega, ¿te parece? Antes de empezar, que ahí donde tú estás puedas cerrar tus ojitos, y la iglesia ahí, los hermanos nos acompañan también con esta oración. Amén. Señor Jesús. Sí, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, hoy, Padre, te pedimos perdón. Sí, Señor. Perdón por todas nuestras iniquidades, Padre. Vamos, iglesia, es el momento donde nosotros tenemos que confesar. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te pido perdón por todos mis pecados. Por todos mis pecados. Te pido perdón, Señor, por todas mis maldades. Te pido perdón por todas mis maldades. Y hoy te recibo, Jesús. Y hoy te recibo, Jesús. Como mi Señor y Salvador. Como mi Señor y Salvador. Ayúdame. Ayúdame. A buscar más de mi Padre. A buscar más de mi Padre. Ayúdame a perdonarme. Ayúdame a perdonarme. Ayúdame a perdonar. Ayúdame a perdonar. Y a pedir perdón. Y a pedir perdón. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Escribe mi nombre. Escribe mi nombre. En el libro de la vida. En el libro de la vida. Y Espíritu Santo. Y Espíritu Santo. Ven a mi vida. Ven a mi vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Padre, tú has escuchado, Señor, las oraciones, Señor, de tus hijos, de tus hijas, Señor, que te han recibido, Padre amado, como su Señor y su Salvador de su vida, Señor. Te pedimos en esta hora que su nombre nunca sean borrado del libro de la vida eterna, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, aquel que está cansado, levántalo, fortalécelo. Señor, aquel que está, Señor, sin ganas, Señor, visítalo, Señor, en esta hora, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, y abraza, Señor, aquel que se siente solo, sola, Señor. En el
nombre de Jesús, que en esta hora, que en este momento sea tu presencia, Señor, abrazándolo, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre amado. Oramos, Señor, también en esta hora por esta palabra, Señor, en cual tú nos has dado, Señor, para poder llevar, Señor, a tu pueblo, Señor, que es el perdón, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Bueno, pueblo, vamos a orar, vamos a pedir perdón. Tú que has fallado, tú que no has podido perdonar hasta hoy, tú que no has podido pedir perdón, hoy vamos a pedir perdón. Oh, Ramaraba Sataraba Kanda. Repite conmigo, iglesia, ahí donde estás. Confiesa de la boca para afuera, porque dice que con el corazón creemos para justicia, pero con el corazón, Padre, con la boca confesamos para salvación, Señor. Hoy confesamos nuestros pecados, Señor, y tú eres fiel y justo, Señor, para perdonar todas nuestras iniquidades, nuestras inmundicias, Padre. Pueblo, ahí repite con nosotros: Señor, te pedimos perdón, Padre. Padre. Perdónanos, Señor, por toda falta de perdón. Perdónanos, Señor, por toda falta de perdón. Perdónanos, Señor, por todo orgullo, papá. Perdónanos, Señor, por todo orgullo. Perdónanos, Padre amado, por no pedir perdón, Señor. Por no pedir perdón, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Perdóname, Señor. Si he creído, Señor, Padre amado, que yo tenía razón. Si he creído, Padre amado, que yo tenía razón. Perdóname, Dios, por toda autosuficiencia. Perdóname, Dios, por toda autosuficiencia. Perdóname, Dios, porque no entendía, Señor, que yo tenía que perdonar para que tú me perdones. Perdóname, Señor, porque no entendía, Señor, que tenía que perdonar para que tú me perdones. Hoy perdono, Señor, a esa persona que me hizo tanto daño. Hoy perdono, Señor, a esa persona que me hizo tanto daño. Vamos ahí, iglesia, perdona, mejor dicho, perdona a aquel que te ha hecho mal. Perdona a aquel que te abandonó, que te rechazó, que te traicionó, que te mintió, que te rechazó. Di el nombre, Señor, yo perdono a tal persona. En el nombre de Jesús, Señor, yo hoy suelto el perdón. En el poderoso nombre de Jesús. Ayúdame, Espíritu Santo. Ayúdame, Espíritu Santo, a poder perdonar. No quiero vivir atada. No quiero vivir con amargura en mi corazón. No quiero vivir de esta manera, Dios. Oh, Espíritu Santo, ayúdame, dame fuerzas para poder perdonar. Dame fuerzas para pedir perdón, Señor. Yo que creí que tenía razón, Padre, y aunque no la tuviera y aunque sí la tuviera, Padre, hoy he entendido que tengo que pedir perdón, Señor. No tengo que esperar a que la otra persona venga, sino que mi familia, Señor, es la que gana. Mi casa es la que va a ganar, Señor, cuando yo me sujeto, Padre, en obediencia a tu palabra, Señor, a lo que tú nos enseñas. Hoy perdono, Señor. Hoy perdono, Padre amado, aquel que me violó. Hoy perdono aquel que me ultrajó, Señor. Aquel que me humilló, aquel que me hirió, aquel que me ofendió. Hoy lo perdono, la perdono, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Vamos, iglesia, perdona. Oh, Ramarabashita, Rabacanda. Ya no son con tus fuerzas, es con el Espíritu de Dios. Ahí donde estás, iglesia, levanta tu mano, porque el Señor ya te perdonó y el Señor te dice en esta hora: perdónate a ti, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, seguimos orando, seguimos clamando. Espíritu Santo, empieza a visitar a tus hijos, a tus hijas, Señor, que empiecen a soltar el perdón, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, porque el perdonar, Señor, es tomar decisiones, Señor, en nuestra vida. Padre, tú ya nos has perdonado, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Iglesia, no te creas esa mentira de Satanás que te dice: ¿para qué vas a perdonar si todo va a seguir siendo igual? No te creas esa mentira, no te creas esos dardos de fuego que el diablo te va a empezar a hablar con esas mentiras. Recházalo ahora, renúncialo ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Diablo asqueroso, te atamos y te amarramos de pies y de manos, y en el nombre de Jesús de Nazaret te ordenamos que
salgas y dejes ahora nuestra familia, suelta a nuestros hijos, sueltas en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos, iglesia, suelta el perdón ahí donde estás. Vamos, iglesia, suelta el perdón, suelta ahora, suelta en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Sí, Señor. Ahora vamos a renunciar, iglesia. Renuncia ahora. Renuncia a esa falta de perdón. En el nombre de Jesús, renuncia a todo orgullo que se te levantó, que no te permitía ver más allá. Oh, Ramaraba, Satarabacanda. Vamos, repite conmigo, iglesia. Renuncia a toda falta de perdón. Renuncia a toda raíz de amargura, de enojo, de ira, de resentimiento. Renuncia ahora, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, a todo espíritu de Leviatán, Padre, a todo espíritu de división, en el nombre de Jesús, a todo espíritu, Señor, en el nombre de Jesús, que me haga apartar, Padre amado, de mi familia, en el nombre de Jesús, todo espíritu ahora yo renuncio en el poderoso nombre de Jesús, renuncio, Padre amado, ese orgullo que se me levanta para no pedir perdón. Oh, Ramaraba, Satarabacanda, renuncio, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, a todo espíritu, Señor, de pelea, a todo espíritu de contienda, a todo espíritu, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, de susceptibilidad, Padre, en el nombre de Jesús. Sabemos que el enemigo, Señor, se levanta, Padre, oh, Ramarabashita, Arabacanda, en el pueblo, Padre, para dividir, para destruir a las familias, Padre. Pero hoy tu pueblo, Señor, ha renunciado. Vamos, sigue renunciando. Tú que sabes, Ramarabashita, qué espíritu hay en vos. Ramarabasata, Arabacanda. Renuncio a ese espíritu de rechazo. Renuncio a ese espíritu de abandono. Renuncio ahora a toda iniquidad, toda amargura ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Ramarabashita, renuncio a toda raíz de amargura que causó ese abandono, ese rechazo. En el nombre de Jesús, esa separación, esa traición. En el nombre de Jesús, esa humillación, ese adulterio. Hoy renuncio, Padre. Ramarabashita, Arabacanda. En el nombre poderoso de Jesús. Ramarabasata, Arabacanda. Ahora, iglesia, vamos a orar por ti. En el poderoso nombre de Jesús. Ahora, diablo asqueroso, tú te vas ahora. Yo te declaro inoperante en el pueblo. En el nombre de Jesús. Suelta ahora la iglesia. En el poderoso nombre de Jesús. Porque tú no tienes nada de ellos. Ellos ya te han renunciado. Tú no tienes nada de ellos. Todo decreto ahora es anulado en el poderoso nombre de Jesús. Ahora, todo espíritu que ha venido a destruir a la familia, retrocedes ahora. Todo espíritu en el nombre de Jesús que ha entrado, en el nombre poderoso de Jesús, ha entrado a este pueblo, ahí por medio de las traiciones, por medio de rechazos, en el nombre de Jesús. Ahora te reprendo en el poderoso nombre de Jesús. Te ato de pies y manos y te echo fuera ahora. Suelta ahora esta iglesia. Suelta ahora a todos los que están conectados. Suelta ahora sus hogares. Ahora, espíritu de Leviatán, sales ahora. Sales ahora. Ahora, espíritu de destrucción, de mentiras. Ahora, te vas ahora. Te ato de pies y manos, maldito demonio. Y sueltas ahora toda fortaleza, diablo, que has puesto en las mentes. Ahora se caen esas fortalezas. Toda artimaña, toda mentira, diablo, que has puesto en la mente de cada uno de ellos, para que no se reconcilien, para que no suelten el perdón y para que no pidan perdón. Ahora te echo afuera. Esos pensamientos, esos dardos de fuego, ahora caen ahora en el poderoso nombre de Jesús. Oh, fuego tuyo, Padre amado. Fuego, quema todo lo que no te pertenece, Señor. Quita toda raíz de amargura, Padre amado. Quita ahora todo enojo. Ahora todo espíritu, en el nombre de Jesús, de ira, de enojos, ahora salen ahora. Sueltan ahora. Todo espíritu de celo, de contiendas, de envidia, de murmuración, salen ahora del pueblo. En el poderoso nombre de Jesús. Sí, Señor, en el nombre de Jesús, Padre amado. Señor, hoy
hoy vemos, Señor, y estamos creyendo en tu poder, Señor, donde muchos, Señor, han soltado el perdón, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo de Dios, visita esta noche a tu pueblo, Señor. Visita, Señor, a tus hijos, a tus hijas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, donde ellos vean, Señor, cuán importante es perdonar, Señor, así como tú nos has perdonado, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, veremos, Señor, escucharemos testimonio de lo que tú estás haciendo, Señor, ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Escucharemos los testimonios, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, porque es tu Espíritu Santo, Señor, el que va a empezar a hacer la obra, Señor, en cada uno de ellos, Señor. Aquellos que tuvieron esos corazón dolidos, tú los cambias ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, porque dice tu palabra, Señor, que tú cambias nuestras tristezas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, por alegría, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo de Dios, sopla ahora. Espíritu Santo de Dios, sopla ahí donde están, Espíritu Santo, ahora en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Oh, Espíritu Santo. Iglesia, yo veo familias restauradas. Eres tú, Espíritu Santo, quien está sanando corazones. Eres tú, Espíritu Santo, ahí en esos hogares. Hoy se rompen las cadenas, hoy se rompen las ataduras. Hoy la bendición del Padre viene a tu hogar. Hoy tus oraciones llegan a los cielos. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, porque tú has venido, Padre, a sanar, a restaurar y a liberar, Padre. En el nombre de Jesús, hoy, Señor, tú estás abriendo esas cárceles espirituales. Hoy, Padre amado, tú estás haciendo libre, Padre, a tu pueblo. Oh, Señor, sabemos que tu amor es el que prevalece. Sabemos que tu amor, Señor, es el que destruye, Padre, todo lo que el diablo quiere hacer, papá. En el nombre poderoso de Jesús. Oh, oh, quema, Señor. Quema todo lo que no proviene de ti, Señor. Todo pensamiento que no proviene de ti lo llevamos cautivo a la obediencia de Cristo. En el nombre poderoso de Jesús. Ahora esos yugos de falta de perdón, en el nombre de Jesús, se rompe ahora. Ese yugo se rompe ahora. Ese yugo de orgullo, ese yugo de incredulidad, ese yugo de falta de confianza. En el nombre de Jesús, esos yugos de malos hábitos, en el poderoso nombre de Jesús, se rompen ahora. Se rompen ahora. Y vemos familias, Padre, restauradas. Vemos hogares restaurados. Vemos como los hijos se vuelven a los padres y los padres a sus hijos. Oh, vemos como un matrimonio, Señor, se restaura. Vemos como esa familia gana, Padre, en el poder de tu Espíritu Santo. Ahí donde estás, iglesia, dale gracias a Dios por lo que está haciendo, por lo que va a empezar a hacer en tu vida. Va a empezar a dar testimonio. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Sí, porque tú has soltado en esta noche el perdón y Dios ya te ha perdonado. Ahí donde te encuentras, dale gracias a Dios por lo que está haciendo, por lo que seguirá haciendo en tu vida. El Señor te dice: tranquilo, hijo mío, que yo estoy contigo. No te voy a dejar, no te dejaré, en el nombre de Jesús de Nazaret. En esta noche el Señor está hablando a tu corazón. El Señor está hablando a tu corazón, donde dice: yo voy delante de ti, hijo, hija. Yo voy delante de ti y no voy a permitir que nada te pase. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Padre, en el nombre de Jesús, abraza, Señor, a tus hijos, a tus hijas, Señor, en esta noche, Señor, y que puedas darles visiones, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor, en esta noche, Padre amado. Oh, sí, Señor, y declaramos, Padre. Ahí declara, iglesia: sí, yo en mi casa te serviremos, Señor. Amén, Señor. Yo en mi casa te serviremos. Aunque tus ojos no lo vean, iglesia, sí, declara, Señor, que tú y tu casa van a servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que aunque tus ojos vean lo contrario, Dios está obrando. Dios está preparando el tiempo. Son tus oraciones, son tus ruegos, es tu clamor quien va a romper la barrera que el diablo está poniendo. En el nombre poderoso de Jesús, oh Señor, declaramos y confiamos
confiamos en Sí, ti. Señor. Declaramos que mi esposo va a cambiar. Sí, Declaramos Señor. que mi esposa va a cambiar. Amén, Que Señor, mis en el hijos nombre van a de cambiar. Jesús. Que mis hijos van Sí, a venir Señor, a tu lo camino, creo, Señor. Señor. Nuestros familiares van a venir, Sí, Señor, a Señor, tus lo pies. creo, en el Lo nombre de declaramos, Jesús. Padre. Lo creemos, Porque tú, Señor, en tu Señor, nombre, tú, Señor. Señor, nos has traído, Padre Aleluya, amado, Señor. para adorarte, Padre, para Sí, alabarte. Señor, en el Oh, nombre de Rabarabasata, Señor, hoy toda ceguera espiritual en Sí, nuestra Señor, familia sí, cae. ahora. Toda venda, Cae toda por ceguera, tierra, Padre, ahora, en el cae en nombre el de poderoso Jesús. nombre de Jesús. Sí, Señor, yo Señor. desato ahí un espíritu de arrepentimiento Sí, en nuestra Señor. familia, en nuestros hogares. Sí, Señor. Desato ahora un espíritu de salvación, Señor. de arrepentimiento, Sí, Padre, Señor. en el poderoso nombre de aleluya, Jesús, Señor, Señor. en el nombre de Rabarabashita, declaremos Sí, lo que Señor. no vemos como si fuera, porque esa es nuestra fe, nuestra fe que mueve montañas, en el nombre poderoso de Jesús. Y cuando hay fe es porque confiamos Sí, en Señor, nuestro en tu Padre, nombre, Padre. en el nombre poderoso de Jesús, nombre sobre todo nombre, y en el cual toda rodilla tendrá que doblarse y toda lengua tendrá que confesar que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador, Aleluya, el Señor. único en el cual podamos tener salvación, Sí, papá, Señor, en porque el no nombre de existe Jesús. otro nombre bajo este cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, Sí, papá, Padre. en el nombre poderoso de Jesús. Y venimos acá como pueblo, Señor, a ponernos a la brecha, a humillarnos, Padre, como dice tu palabra, si buscaren mi rostro y se arrepintieran de sus malos caminos, solo entonces yo sanaré su tierra. Hoy Dios está sanando tu tierra, hoy Dios está sanando tu tierra, hoy Dios te ha perdonado de todos tus pecados, hoy Dios te ha hecho libre, hoy Dios comienza a hacer una obra en vos, en el nombre de Jesús. Y Dios no es un hombre para mentir, Dios cumple con sus promesas, en el poderoso nombre de Jesús. Declara, iglesia, en el nombre deJesús, declara que tu milagro será hecho, Amén, en el Señor. nombre poderoso Lo de creo, Jesús, Señor, Señor. lo creo. A ti, Señor, te alabamos Sí, Señor. y te damos toda la gloria, todo el En el honor, nombre Padre de amado, Jesús. porque solo tú eres digno, papá, de toda adoración. Aleluya, Santo, Señor. santo eres, Padre, Gracias. en el nombre de Jesús, por los siglos de los siglos, Sí, Padre Señor. amado. Gracias, Gracias, Padre, Jesús. gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén, iglesia. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hoy verdaderamente el Señor te hace libre. El Santo. Espíritu Santo te va a visitar y recibir todas las promesas que has tenido de Dios para tu vida. ¿Sí? Donde Así también hacerle también la invitación, recordá que mañana estamos a las 10:30, te vamos a esperar para que te puedas conectar con nosotros por Zoom en esta cadena de oración. Amén, donde estamos orando por tu vida, estamos orando por la familia, estamos orando por la economía, por tus hijos, por los matrimonios también. Y recordá también, ¿no? Por el país. Y recordá también que nos encontramos a las 6:30 de la tarde donde tenemos el culto general. Amén. Así que bueno, estemos preparados con nuestros corazones dispuestos como siempre a recibir lo que Dios tiene para nosotros, porque toda la palabra proviene de Dios y porque Dios siempre quiere que nosotros estemos bien, ¿no? Su anhelo es prosperarnos en todas las áreas de nuestra vida, por eso Él nos sigue enseñando estas herramientas, ¿no? Para convertirlo en un principio, en un estilo de vida cada día para nosotros. Amén. Así que les mandamos un abrazo, los bendecimos Dios y bueno, los que nos estamos viendo Y mañana. que la paz del Señor esté sobre tu vida, sobre tu hogar, sobre tu familia. Amén. Iglesia, bendiciones.